este día por tu amor y tu misericordia y por esta sorpresa grande que trajiste a esta iglesia, Señor, que nos has traído a tu amado apóstol, Señor, como es amado para nosotros, Señor, y usaste a estos siervos preciosos en el nombre de Jesús. Le damos gracias por Alfredo Velázquez, pastor, y Ana Velázquez, pastora, Señor, y el ministerio que le has dado, Señor. Que los has usado para que podamos tener este privilegio de tenerlo en Argentina, Señor. Porque sé que lo trae con una convicción divina para que este país pueda ser recibido esta bendición, Señor, para la gloria de tu nombre. Por todas las pruebas que pueda estar pasando, Señor, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dar lugar a nuestro apóstol. ¿Cómo recibimos a nuestro apóstol? Gloria a Dios, con el amor del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí. Qué bueno verles presencialmente. ¿Y eso? Ahí está. Si lo quieres ahí. No sé. Sí. Ahí está. Gracias, hermano. Ahí está. Gracias. Buenas noches, amados hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor. Ay, qué bueno estar nuevamente con ustedes. Qué alegre poderles ver. La última vez que estuvimos por acá, en estas tierras lejanas para nosotros, geográficamente hablando, ¿verdad? Fue hace 2 años, febrero del 2020, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué fecha tienes tú? 24/02. Sí, ves. Sí. Y luego, pues, explotó ya la pandemia famosísima, ¿verdad?, que vino a poner al mundo de cabeza y que de alguna manera nos catapultó a una nueva dimensión y que se vio al final de cuentas como que fuera una zaranda, ¿verdad? Una zaranda en la cual los frutos que no eran frutos se cayeron. Me refiero, cuando digo eso, muchas iglesias dejaron de ser, desaparecieron, cerraron las puertas por X o Y razón, pero para que se cumpliera lo que está escrito en la palabra, las puertas del infierno no prevalecieron contra la iglesia y jamás van a prevalecer, ¿verdad? Así que después de 2 años estamos aquí de nuevo. Y yo me regocijo mucho en ser contado entre los sobrevivientes, porque sí tuvimos bastantes pérdidas dentro de la red ministerial nuestra. Tuvimos un poco más de 55 pastores que pasaron a la presencia del Señor en diferentes lugares, ¿verdad? En Asia y más que todo en América, ¿verdad? Desde Canadá hasta... En Canadá no se nos murió nadie, pero Estados Unidos para abajo fue tremendo, ¿no? Así que yo me regocijo mucho, de veras, de verles. Estamos vivos. Aquí en Argentina sí se nos fue uno de los pastores también. Pero el Señor sabe, ¿verdad? Dice la Biblia en Isaías 57, muere el justo y no hay quien comprenda, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, después de ese saludo un poco triste, agridulce, ¿verdad? Quisiera hacer una oración y conversar brevemente. Tenía muchos deseos de venir y pues tenemos una actividad conjunta con todas las iglesias que empieza mañana, pero qué bueno que yo pude venir aquí antes, ¿verdad? Que hermano Alfredo tuvo a bien traerme para acá. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. En el nombre de Jesús te suplicamos que traigas tu palabra buena, deleitosa, preciosa, Señor, esa palabra que nos bendice constantemente. Gracias, Señor, danos la unción, la gracia, por favor, te lo pedimos,
con todo nuestro corazón. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Gloria a Dios. Yo quisiera conversar con ustedes acerca de uno de los salmos que son impresionantes. Bueno, todos los salmos, toda la palabra es impresionante, ¿verdad? Pero hay algunos con los que nosotros nos relacionamos más y nos enamoramos más. Desde el 1 hasta el 150 hay algunos que tenemos bien subrayados. El 23, por ejemplo, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es un salmo hermosísimo que enamoró a toda la cristiandad. Y así hay otro montón. Pero dentro de ellos hay uno que incluso lo ponen en la Biblia abierta en las entradas de las casas de algunos cristianos, creyendo que con eso se van a alejar los malos espíritus, ¿verdad? Y ponen el Salmo 91 abierto. Ahí dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ustedes lo saben de memoria. Diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Qué tremendo es ese salmo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el Señor, cuando dice Él te librará del lazo del cazador, nosotros lo vemos como hasta romántico y poético, pero realmente el cazador en la Biblia es un personaje maligno, malévolo, que tipifica al anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto yo? Porque en la Biblia se notan sobre todo 3 cazadores. Primero está Nimrod, que dice la Biblia en el libro de Génesis que era un poderoso cazador en contra de Jehová, ¿verdad? Luego tenemos a un Saúl, el rey Saúl, que persigue al amado de Jehová. David quiere decir el amado. Entonces, Saúl está persiguiendo. Interesante, fíjense qué tremendo, porque Saúl quiere decir deseado. Entonces el deseado persigue al amado. Es mejor ser amado que deseado, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Entonces, él lo persigue para justiciarlo. Y David le dice a Saúl en algún momento: ¿por qué has salido a cazarme como se caza una perdiz en el campo? Entonces, Saúl también es prototipo de un cazador. Y cuando lo analizamos, es prototipo del anticristo. ¿Por qué razón? Porque cuando el Señor le permitió a Israel un rey, pero se los permitió, no era el plan de Dios darles un rey todavía. Pero como ellos insistieron, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, entonces Dios les dio a Saúl. Pero la verdad es que el corazón de Dios decía que les iba a dar un rey que se llamaba David. Y en la actualidad, porque todo lo que le pasó a Israel es figura para nosotros, dice la Biblia en 1 Corintios 10, a quien ha alcanzado en los finales de los tiempos. Entonces, el Señor les iba a poner a David, al amado, a Jesucristo. David es figura de Cristo. Y igual que en este tiempo, muchas de las iglesias lo que quieren es un reino ya. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos bien claro, mis estimados hermanos. El Señor Jesucristo vino anunciando el reino. Juan el Bautista no anunció por decirlo así, con todo respeto hacia Juan el Bautista y a los que me pudieran malinterpretar, no anunció su religión o su secta. Él pertenecía a una parte de la religión judía que se llamaba los hijos de la luz. Pero él no vino anunciando su secta. Mire, nosotros tenemos la verdad, mire. No. Él empezó su ministerio diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo quiero enfatizar esto: arrepentíos y convertíos. Arrepentirse es una actitud que sucede en la mente, porque eso es lo que quiere decir. Viene de la palabra metanoia, que quiere decir, es una palabra compuesta. Meta es de transformarse y nous, transformación de la mente. Entonces lo que estaba diciendo Juan el Bautista es: transformen su manera de pensar.
¿Por qué? Porque cuando ustedes transformen su manera de pensar, inmediatamente van a transformar su manera de actuar. Que eso sería arrepentidos, mente, convertidos, acción. Entonces, mucha gente trata de cambiar en las iglesias incluso la forma de actuar de la gente, pero no les cambia la manera de pensar. Entonces, simple y sencillamente es una iglesia legalista, que deja de hacer ante los ojos de todos los demás lo que les parece mal, pero en su corazón y en su mente siguen igual. Entonces, por eso es que viene Juan el Bautista y les dice, miren, cambien de manera de pensar. Cambien de manera de pensar para que haya un cambio de manera de actuar. ¿Pero por qué razón? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, después viene Jesucristo, nuestro Señor amado, y viene con el mismo mensaje. Y Él pertenecía ya no a la secta de los saduceos, ni de los herodianos, ni de los celotes, que eran todos esos eran sectas judías, ni de los esenios, a la cual pertenecía Juan el Bautista, sino que parece que él estaba en la rama más ortodoxa de la religión judía, que era la farisaica, y viene con el mismo mensaje. Él no viene apoyando a los fariseos, sino que él viene diciendo, ¿saben qué? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Interesante, ¿ah? Interesante. Y él empieza a decir, yo soy el rey. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Entonces tenía que haber una manifestación, no solo hablar, ¿verdad? Y hablar y hablar y hablar, sino que tenía que haber una manifestación de poder. Y el poder desalojaba al reino de las tinieblas. Entonces era una lucha de reinos. Era una lucha del reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Y el Señor, incluso yo le comentaba a muchos hermanos, lo he estado machacando esto constantemente, que el Señor habló, digamos, en parábolas. El Señor, no sé cuántas parábolas, no recuerdo cuántas parábolas dio, pero por lo menos tuvo 12 parábolas en las que habló del reino. El reino de los cielos es semejante a un mercader, el reino de los cielos es semejante a un buscador de perlas, el reino de los cielos es semejante a un sembrador, el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió otra eleva, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Entonces, él quería que aprendiéramos del reino de los cielos, pero no lo podemos asimilar si no hay un cambio de manera de pensar. Y no se puede tener un cambio de manera de pensar si primero no nacemos de nuevo. Porque el Señor le dijo al religioso, a aquel religioso de San Juan capítulo 3, al cual al final lo terminó censurando, ¿eh? Porque le dijo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. ¿Y qué era lo que no sabía? Que el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros en este momento? Que hay mucha gente que ha oído de la religión, hay mucha gente que ha oído del evangelio, hay muchos teólogos incluso que con su intelecto han tratado de desgranar esto, pero no nacieron de nuevo. Y mientras no se nace de nuevo, no se puede ver. Y se trata de que miremos el reino. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia en San Juan 3:3. Le dijo el Señor, te es necesario nacer de nuevo, no te es necesario ser saduceo, herodiano, celote o cualquiera de las sectas de los esenios o fariseos. No. En este tiempo sería, no es suficiente con que seas evangélico, pentecostal, presbiteriano, qué sé yo, centroamericano, bautista, anabautista, iglesia emergente. No. Lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. Si naces de nuevo, vas a ver. Cuando uno ya lo mira, la cosa cambia. Porque usted podría estar platicando con alguien y usted se puede poner a ver algo que usted sí lo está viendo, pero el otro no lo alcanza a ver. Un ejemplo tal vez casi profano a usted sería que en este verano, porque está caliente, aquí es verano, ¿verdad? Usted se quede así en la calle
viendo hacia el cielo y de repente pasa una nube por ahí y la gente se para y empieza a ver qué es lo que usted está viendo. Y al fin alguien le dice, ¿qué está viendo? Aquella nube, mire que tiene forma de elefante. Yo no miro nada, entonces no pueden hablar de nada. El otro no mira, ni siquiera mira la nube. Tendrá una nube en los ojos, pero no mira la nube en el cielo. Entonces no pueden dialogar de lo mismo. Así es esto. Nosotros miramos el reino de Dios. Porque si no lo miramos, estamos hablando por gusto. Pero ya cuando se mira, entonces lo primero que uno... Porque no se, es que eso no se ve con estos ojos. Es interesante esto, hermanos, bien interesante. Pablo se quedó ciego ante el destello de la presencia, la magnificencia del Señor Jesucristo, cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y un resplandor del cielo lo cegó. Y dice la Biblia que cuando Pablo estaba ciego, vio. ¿Cómo así? Cuando miraba, no miraba. Y ahora cuando no miraba, miraba. Entonces no estamos hablando de la misma cosa que se debe de ver. Pablo se quedó ciego y se le abrieron sus ojos internos. Nosotros cuando nacemos de nuevo se nos abren nuestros ojos y miramos lo que los demás no miren. Por eso dice la Biblia que los héroes de la fe se mantuvieron como viendo al invisible. Nadie más lo miraba, solo ellos. Por eso para muchos nosotros somos unos locos, porque miramos lo que los demás no miran. Pero ahí está. Bueno, yo no sé si usted lo ha visto, pero yo sí. Entonces, cuando uno mira el reino, pero fíjese, pues me quedé en el Salmo 91, de ahí estoy sacando esto que le estoy diciendo, me librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? El cazador es Nimrod, el cazador es Saúl. Saúl es un rey representa un reino, pero el verdadero rey va a ser David. Entonces es una lucha de reinos y ahí estamos nosotros. Bueno, entonces, ahora tiene que entrar en el reino. Ya no se vale solo ver el reino. Ahora hay que entrar. ¿Cómo hacemos para entrar en el reino? Tenemos que bautizarnos en agua. Porque la Biblia dice que es necesario que para uno entrar en el reino es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y después viene otro proceso para entrar y después viene otro proceso para permanecer. Entonces, bueno, pero volvamos otra vez al salmo más amado de todos los cristianos. Bueno, no es el más amado. A mí me gusta mucho. Pero a mí también me gusta el Salmo 119. Oh, es un salmo... No me lo sé de memoria, yo sería un mentiroso si dijera que me lo sé de memoria. Son 178 versículos, ¿no, hermano? Si mucho, unos 3, 4 meses. El salmo. Sí. Yo cuando voy a pedir un salmón en un restaurante, digo, deme el Salmo 119, le digo que es un salmón. ¿Sí? Pero a mí me gusta, pero volvamos otra vez al 91. Bueno, todos los salmos, todos son preciosos. Entonces ahí está el 91. Te librará del lazo del cazador. El cazador es el anticristo. Nimrod, levantándose en contra de Jehová, haciendo una torre de Babel cuya cabeza esté en el cielo, teniendo contacto con una Babilonia celeste, espiritual, para poder sojuzgar sobre la tierra. Ese es el primer ejemplo. Pero el segundo, me quedé otra vez pues en Saúl. Un cazador. Un cazador que quiere matar a los que son amados, a los salmistas, a los que aman, a los profetas, porque David era profeta. Así dice la Biblia, que David, en el libro de los Hechos, dice que David, siendo profeta. ¿Y quién era el enemigo de David? Saúl. Entonces el cazador es enemigo de lo profético. Y la iglesia tiene carencias. Y dentro de las carencias que tiene la iglesia es lo profético. Tiene carencias de muchas cosas. La iglesia tiene carencias de muchas cosas y Dios, hermano, las está apresurando.
para despertarnos y que veamos y que analicemos y que supliquemos que aquellas bendiciones que están a nuestro alcance vengan sobre nosotros. Ay, Dios mío, ¿cómo contarle esto? Tal vez tipificándolo de la siguiente manera. Tengo mi amigo profeta. Usted sabe, no sé si sabe, pero si no sabe yo le cuento. Los profetas son raros. Tienen experiencias que asimilan de una manera distinta al resto de los hermanos cristianos. Los profetas tienen sus cosas muy lindas. Entonces este mi amigo, dentro de ellos creo yo que son un poco más sensibles que el resto de la población, igual que los músicos también son un poco más sensibles. Entonces, este mi hermano, amigo, profeta, el Señor le hizo un éxtasis de pensamiento y se lo llevó. Un arrebatamiento de pensamiento como el que tuvo Juan, como el que tuvo Pedro, como el que tuvo Pablo, se lo llevó al cielo y lo condujo. Y él me contaba que lo llevó a unos lugares donde habían estanterías, en un gran como almacén habían estanterías, y habían partes que tenían nombres de personas y dentro de ellas encontró su nombre, el nombre de él. Póngase que sea el nombre de usted, ahí, no sé, Juan Pérez, Juan Pueblo, no sé, ahí apareció su nombre, Juanito Chequini, ahí apareció. Y había un montón de regalos ahí, pero tenían fecha. Habían fechas que ya habían pasado, fechas presentes y fechas futuras, en la estantería del profeta. Y entonces él se dio cuenta que habían regalos que ya estaban con fecha de vencimiento. Sí estaban caducados, pero él no sabía que estaban caducados. Él solo sabía que tenían una fecha anterior a la que él tenía cuando se lo habían llevado ahí. Entonces le preguntó al Señor, ¿y esto qué es? Son todos los regalos que tú puedes tener acceso en tu vida, presentes, futuros, y los pasados, pues esos ya pasaron. Pero yo quiero, lo necesito, ya se pasó. Entonces a veces nosotros tenemos cosas que ya se pasaron y que creemos que ya no son para nosotros. Y la iglesia del Señor Jesucristo está en esa condición. Con todo respeto lo digo. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice que para la iglesia quedaron los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hay un fuerte grupo de cristianos diciendo que eso ya no existe. Se les caducó la promesa y se quedaron sin el regalo. La Biblia dice que hay 18 dones, dentro de los cuales está el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, interpretación, la profecía, el don de fe, el don de discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, etc. Pero hay un fuerte grupo de la iglesia que dice que eso ya no es, que eso era para el tiempo actual. Se les caducó su regalo. Y vaya si no lo necesitamos. Algunas personas se oponen incluso a que uno diga, Dios me dijo. Pues no, Dios ya dijo, ya lo escribió en la Biblia. Entonces se oponen a un regalo porque Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Por las noches nos habla, en los mensajes nos habla, en la Biblia nos habla. Aunque esté escrito, Él nos dice, esto quiere decir tal cosa, esto tú lo necesitas. Pero nosotros debemos de saber que tenemos acceso a regalos que Dios quiere darnos. Bueno, ay Padre Santo, entonces el cazador, ¿hacia dónde voy? Ya van a ver ustedes, tal vez no lo van a ver, pero no sé. El cazador, parecería que estuviera cantando lotería, ¿verdad? El cazador, el Catrín, la calavera, nos reprendo en el nombre de Jesús. Entonces resulta que hay otro cazador que se llama Esaú, hermano gemelo de Jacob. Y la Biblia hace un relato de ambos diciendo, y los niños crecieron. Y Jacob llegó a ser un diestro cazador. Perdón, Esaú llegó a ser un diestro cazador, pero Jacob
era un hombre íntegro que amaba las tiendas, estar en casa. Y Esaú, cuando vemos el relato bíblico, era un profano que prefirió lo material a lo espiritual. Y por eso dice la Biblia: no haya entre vosotros ninguno que como Esaú venda su primogenitura por lo material, por una sola comida. Entonces ahora tenemos que el cazador está tipificado en 3 personajes: Nimrod, que se opone a Dios; el otro, Saúl, que es un rey malvado; y Esaú, que es un fornicario profano. Ahora, la Biblia lo que dice es: Él te librará del lazo del cazador. Entonces aquí quiero parar otra vez, para aplicar en una línea de tiempo esto que le estoy diciendo. De la peste destructora. A ver si logro trasladar el pensamiento que tengo, que el Señor me ayude. En una línea de tiempo, escatológicamente hablando, van a venir cazadores. El cazador es el anticristo. El anticristo le copia a Cristo muchas de las cosas y las pone en antítesis. Entonces Jesús, cuando se aparece, cuando él iba a llegar a una población, no llegaba él súbitamente, sino que enviaba a sus discípulos. Los mandaba de 2 en 2. Entonces los primeros que llegaban era una avanzada. Ellos llegaban, preparaban y entraba el Señor. El anticristo hace lo mismo. Antes de llegar el cazador, envía cazadores. Que podríamos decir que son espíritus como Nimrod, como Saúl y como Esaú. Miremoslo. Entonces, lo que está trabajándose en la iglesia son esas 3 cosas. Dentro de las cosas que se están trabajando negativas son esas 3 cosas. Vemos en la iglesia moderna gente que se le opone al Señor para sus propias estrategias como Nimrod. Vemos gente que tiene su propio reino y está anunciando el reino ya como Saúl. Y vemos gente que dentro de las iglesias prefiere lo material a lo espiritual. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. Bueno, pero inmediatamente después de que te libra del lazo del cazador, te libra de la peste destructora. Y es que eso es el punto de referencia que yo quisiera analizar. No me quería mover, pero es que me tiene atado esto aquí. ¿Sí? Mire pues, la peste destructora es el 4º sello de Apocalipsis, que aparece en Apocalipsis capítulo 6. La peste destructora es eso precisamente. ¿Qué pasó tú? ¿Para qué? Para ponerlo ahí. Bueno, o sea que ese estudio es de aquí. Bueno, pero ellos dicen que saben, perdón, que ellos saben. Perdón que no los presenté. Mi hijo Sergio, si te puedes poner de pie, hijo. Adelante para que termine. Es mi hijo mayor. Me salió chiquitío. Mi hermano Hugo Chacón, que también nos acompaña. Bueno, lo que les estaba diciendo, que si pudiéramos tener una pizarra, pero aquí está difícil, ¿verdad? Usarla para expresar lo que trato de decir. Ayúdenme en su mente. En una línea de tiempo aparece el cazador. ¿Qué cosas tiene el cazador? Tiene muchas cosas, pero dentro de las cosas que tiene un lazo. ¿Cómo se puede describir el cazador? Como un miembro de Saúl y Saúl. Pero inmediatamente después dice que aparece la peste destructora.
como que en una línea de tiempo después del cazador, viene la pandemia. Y nosotros hemos pasado la pandemia. A algunos les pegó, y fuerte. Algunos se fueron, pero nos libró de la peste destructora de alguna manera. ¿A cuántos les dio COVID? Estuvo serio, ¿ah? A mí también, pero me pasó algo sobrenatural, así, muy extraordinario. Y es que el Señor me lo profetizó y me dijo que iba a estar 2 días enfermo. Tengo grabada la profecía, que me dijo que al segundo día. Y yo andaba en un retiro hace un año, ¿verdad? En un retiro, bueno, va a ser un año ahorita en enero, en un retiro en México, ¿cómo se llama ahí? No, allá en la frontera, hombre, es el Tijuana. Ahí hicimos un retiro y ahí me contagié, o no sé si fue ahí, pero pasamos del lado de Estados Unidos y estando allá en los Estados Unidos me agarró 2 días. Y Dios me dijo que 2 días se iban a hacer, pero si eso se tardaba un montón de... La cosa que me libró de la peste destructora. Por eso digo que yo soy un sobreviviente. Por algo me dejó. Y claro, a otros no los dejó, pero tal vez ya está. Mire, a ver, miremos de una forma... lo menos comprometedora posible. A los que se llevó, pues ya los tenía preparados el Señor y se los llevó. Yo no estaba preparado y por eso no me llevó. Ahí está. Así no le echo la culpa a los que se murieron, ¿verdad? Que ya... Entonces, pero ya llegó el concepto de pandemia, de peste destructora. Nunca lo habíamos tenido. La última vez que se había hablado de una peste de esas magnitudes, la gripe española. Y los medios de transporte no eran tan poderosos como los que tenemos ahora, por lo tanto, no alcanzó a ser tan drástica y dramática como fue esta peste. La gripe española mató un montón de gente, pero no cundió por todo el mundo. Esto sí. No sé si me voy a entender. Lo que estoy tratando de decir es que llegó el concepto de la peste destructora, junto con el concepto del lazo del cazador. Previo el concepto del lazo del cazador, peste destructora. Pero ahí dice, el Señor te va a librar. A ver, ¿cómo? Voy a tratar de trasladar esto. Son conceptos. Mire pues, antes del año 2000, muy poca gente había oído la palabra tsunami. Antes del año 2000 se oía maremoto. No se manejaba el término tsunami. Pero cuando llegó el año 2000 y el calentamiento global empezó a causar los estragos que ha causado, se empezó a cambiar el vocabulario. Entonces ya decir tsunami ya uno sabe. Al principio uno creía que lo estaban maltratando. Decían tsunami y uno decía, la suya, decía uno, porque le parecería como que le estaban maltratando a la mamá, a uno, ¿eh? Pero después nos acomodamos. Cuestión de conceptos. La peste destructora, concepto. Ahora viene la viruela del mono. Ahora viene la gripe A no sé cuánto. Como que ya primero atacaron la mente para que la gente asimile lo malo. Por eso el arrepentimiento es cambiar nuestra mente y no tener miedo de lo que las naciones tienen miedo, porque eso es lo que está sucediendo. El cristiano tiene que saber perfectamente, mis amados hermanos,
que está protegido de cosas que Dios quiere protegerlos, y que si no quiere protegerlos, por sus razones tendrán, pero no es que el diablo le está ganando la batalla al Señor de ninguna manera. Entonces sigamos pues. Entonces el lazo del cazador, la peste destructora, con sus plumas te cubre. Entonces ahora empieza con sus plumas te cubre. Vamos a ver, vamos a leerlo por acá, porque yo quisiera llegar en algún momento al versículo 14, si el Señor lo permite, porque ahorita, ¿por qué versículo voy? ¿Por cuál voy tú? 4. Faltan 10. Padre Santo, te vamos a ver si me logro poner aquí yo también. Usted lo... esto es tremendo, hermano. Con sus plumas te cubren, y bajo sus alas hayas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Entonces aquí quiero parar nuevamente. Miren cómo empezó, porque aquí llegamos al verso 4. Me faltan 10 para el 14, pero no se preocupe, si no llego, no llego ya. Pero, ¿cómo empezó? El que habita al abrigo morará bajo la sombra. Ahora resulta que las plumas te cubren, y que bajo sus alas haya refugio, y que Él es tu escudo. Te cubre, te protege. Entonces, una de las situaciones de las que la iglesia ha estado un poco carente, y que Dios quiere, gracias Juanito, Dios te bendiga. Una de las cosas es cómo Dios protege a los suyos. Gracias, Juanito. Y mire, pues aquí le tengo que hablar de esto. Básico para el tiempo final: cobertura. Y ahí veo por lo menos 5. Cobertura. Hermanos amados, la iglesia del Señor Jesucristo necesita cobertura ministerial. No puede ser que la iglesia del Señor Jesucristo se regocijen siendo independientes. Somos un ejército regular, y un ejército regular, mis estimados hermanos, tiene jerarquías. No hay guerrilleros espirituales. Todos tienen que permanecer a una estructura que Dios hizo, y esa estructura los cubre. Es impresionante. Ahí hay muchas cosas que debemos de hablar, pero lo que me llama la atención es que dice que Él es escudo y baluarte su fidelidad. Entonces aquí ya se habla de otra cosa. Se habla de la herencia de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. No sé si usted sabía. Yo sé. Usted sabe que usted es un hijo de Dios. Desde luego, yo también. Pero la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham. Abraham tuvo 3 simientes que Dios le prometió: como el polvo, como la arena del mar, y como las estrellas. Las 2 primeras están relacionadas con la tierra, y por lo tanto son linaje terrenal, que podrían ser los judíos procedentes de Isaac, y los demás procedentes de Ismael. Pero nosotros, bueno, por lo menos yo, no sé si usted tiene descendencia árabe o judía, ismaelita o israelita. Yo no. Yo soy puro indito. O indiote, no sé cuál de los dos soy. Pero tengo descendencia espiritual, porque la tercera descendencia era como las estrellas. Ya no tiene nada que ver con la tierra, son las estrellas. Y esas 3 con las que Señor. Ahora, ¿por qué esto me busca? Porque el Señor le dijo a Abraham en Génesis capítulo 15: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón es muy grande. Ok, entonces si yo soy hijo de Abraham,
Que la Biblia dice que soy hijo de Abraham y que Dios puede levantarle hijos a Abraham de las piedras. Entonces quiere decir que tengo la herencia de Abraham y tengo escudo. Por eso me detengo en el verso 4 diciendo: mi escudo es el Señor, mi escudo es el Señor. ¿Por qué? Porque soy hijo de Abraham. Ahora ya vamos con el reino, con que soy hijo de Abraham, y la cosa se va poniendo mejor y mejor y mejor. Bueno, voy a leer los otros versículos. Solo voy a leerlos y me voy a saltar hasta el verso 10, porque ahí es donde me quiero detener un poquitito, porque ni siquiera sé cómo estamos de tiempo y yo tengo 3 horas de desfase. Para mí son las 6 de la tarde. Para usted son las 9 de la noche. ¿A qué hora se termina todo aquí? A las 9. No, pero generalmente a las 9. Deme 5 minutos pues. ¿Cómo? Es que yo pregunté una vez en una iglesia esto y le dije: ¿hasta qué horas? Entonces me dijo el pastor: tú puedes seguir todo lo que quieras, nosotros a las 9 nos vamos. Bien amable. Bueno, pero sigamos pues. Entonces, Salmo 91, impresionante Salmo. No temerás. Otra vez me tengo que detener, perdonen. Estoy hablando de una línea de tiempo. Si tuviera una pizarra hubiera trazado una línea y primero hubiera puesto cazador, peste, y aquí lo hubiera desarrollado cazador en 3 facetas. Aquí le hubiera puesto la peste, Apocalipsis capítulo 6. Escudo, Él es mi escudo. Pero ahora pondría el otro problema: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que huele de día. Entonces aquí salta un problema: el miedo. ¿Y con qué tiene que agarrar la humanidad? Desde que la humanidad es humanidad, la Biblia dice, en el libro de los Hebreos, dice que el Señor despojó a la muerte por medio de la muerte. Dice que le quitó el poder, el imperio a la muerte, y que le quitó el poder al que tenía sojuzgar a la humanidad por miedo a la muerte. Es decir, dice la Biblia en Hebreos, al diablo. Entonces, el enemigo siempre ha mantenido el miedo como una de sus principales herramientas. ¿Contra qué vamos a pelear? Cazador, peste, miedo. Pero me llama la atención que aquí dice esta versión que yo estoy leyendo, que en las Américas, no sé cuál pusiste tú, RBA, sí, espanto nocturno, no tendrás temor. Mira cómo dice no temerás el terror de la noche. Ahora, nosotros entendemos que existen diferentes grados, si me permite decirlo, de miedo. Primero está el temor, después está el miedo, después está el pánico y después está el terror. El miedo es el primer sentimiento negativo que sintió la humanidad. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. En el huerto tuvo miedo. Él nunca había tenido miedo. La culebra le habló y no tuvo miedo. Pero al desobedecer entró el miedo. Pero lo que sí tenían que tener antes del miedo era temor. El temor es normal. El miedo es patológico. Después del miedo, los ataques. Hermano, yo no había oído nunca eso cuando yo era joven o cuando yo era más joven. Yo nunca había oído que a la gente le diera ataque de pánico. Pero ahora hay ataques de pánico, angustia entre las naciones. Lucas 21:25.
Ataques de pánico generalizados. Gente que no se puede subir a un avión, o que si ya están dentro del avión, les da un ataque de pánico y los tienen que bajar. Tienen que bajarlos porque no pueden. Aunque ellos quieran ventilarse o hiperventilar o lo que sea, no pueden. Moderno. Angustia, estrés, depresión, enfermedades del alma, enfermedades emergentes. Pero aquí en Salmo 91 dice: no temerás. Yo voy a ser tu escudo. No te voy a permitir que te dé el pánico. Ni la flecha que vuela, no le vas a temer ni a la noche ni al día. Así no voy a llegar, definitivamente no voy a llegar al verso 10. Ya me estoy dando cuenta, porque voy por el 5, hermano. Pero bueno, algún día. Ni a la peste que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no se acercará. Mire, eso es muy lindo, pero seamos sinceros. Seamos sinceros. Eso es algo para que a uno le dé miedo. A ver, déjenme explicar. Allá tenemos una crisis de migrantes, bueno, en todos lados, pero allá se manifiesta más porque nosotros estamos un poco más cerca geográficamente de Estados Unidos. Entonces, por allá por Guatemala pasan migrantes haitianos, africanos, venezolanos, pasan de todos, hacen caravanas de miles y se van caminando, pasan y llegan hasta México. Cuando llegan a México, se enfrentan con la etapa más dura del recorrido. Ya vienen con un montón de cosas duras, pero cuando llegan a México, porque están los cárteles. Antes los cárteles estaban en el norte de México, ahora están en el sur. Entonces es tierra sin dueño. Entonces a veces los cárteles agarran migrantes y los usan para trata de blancas o trata de personas, y para diferentes cosas. Pero a veces los asesinan y no se vuelve a saber de gente. Yo conozco hermanos que viven en Estados Unidos y que mandaron a traer de esa manera familia y se perdieron, ¿verdad? Qué triste, ¿eh? Bueno, ¿por qué les estoy poniendo este ejemplo? No quiero ser muy dramático, aunque eso está sucediendo. Entonces supónganse que viene un cártel mexicano y agarra a 100. Dice: ustedes no nos sirven para nada, los vamos a matar a todos. Perdóneme que lo ponga usted dentro de la lista de los que están en el paredón. Usted está en medio. Y aquí hay 90, y aquí el otro 90, y usted es el número 91, está en medio. Entonces viene, como no nos sirven para nada, mátenlos. Y empiezan, y empiezan a caer todos. Pero a usted no le pasa nada. Se murió el que estaba aquí. Aquí se encasquilló el arma y usted rápido se hizo el muerto, y siguió. Lo salvó y se cumplió. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. Pero ¿qué sentiría? Imagínese estar en esa, y que en el paredón y que le empiezan a meter. Y usted se salvó, pues. ¿Pero qué sintió? O sea, es parte de lo que le estoy diciendo. Es un peligro generalizado, en el cual Dios va a levantar su mano de poder para auxiliarnos. Pero van a haber momentos bien críticos, como los que nosotros ya estamos viendo. Hermanos, el mundo está en caos. Y lo único que nos queda a nosotros es esperar, levantar nuestra mirada y decirle: ven, Señor Jesús, ven. El Espíritu y la novia dicen: ven.
Es importante que entendamos que cuando en el libro El Cantar de los Cantares dicen: ¿quién es esta que sube del desierto sahumada con mirra, con especias aromáticas y con todo polvo del mercader? Dice que es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean. Está hablando de la iglesia que está siendo levantada, pero note usted que lleva 60 valientes alrededor por los temores. ¿Por qué va a tener temor? Porque la cosa estaba seria. ¿De dónde sale? Del desierto. Entonces, lo último que va a ver la iglesia son movimientos temibles. Temibles. Y yo lo que le vengo a decir a ustedes es que aunque caigan a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, a ti no llegará. Que Dios tiene buenos planes para tu vida. A ver, incluso esto tiene mucho que ver con la proclama que el Señor ha puesto en mi corazón para el año 2023. Lo que le viene a la tierra es temible. Es temible. Ayer creo que estábamos analizando con mi hijo las empresas que han quebrado, que vimos. ¿Te recordás que estabas chequeando quiénes han despedido? No lo tenés ahí a la mano. Imagínense, solo para que usted se dé una idea del caos que esto puede ocasionar. Digamos, Amazon despidió a 10,000 personas. ¿Quién más? Meta 11,000. Twitter 3,000. Estamos hablando de compañías poderosas. ¿Quién más? Mira, y no sé si ahí apareció, porque eso hay que investigarlo. Supermercados como Walmart, todo, hermano, es impresionante. Es un caos financiero. Aunque ellos digan que no, es un caos. Y ahora, encima de todo esto, cómo se vino al suelo la cosa esa de la criptomoneda. Se perdieron miles de millones de dólares. Entonces, lo que nosotros vemos en el horizonte para el mundo es temible, terrible. Entonces, yo lo que le vengo a decir es eso, pero que usted no es del mundo. Óigame bien, por favor, ya con esto me despido, porque si no, por gusto le dije todo lo que le dije. Mírame, dice la Biblia: tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá mi gloria, dice el Señor. Fíjese, esa es una de las promesas. Otra: porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todo el que hace maldad será consumido, dice el Señor, que no le dejará ni raíz ni rama. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y traerá salvación en sus alas. Imagínense la diferencia. Pero lo que viene es cardíaco. Otro versículo, pues le doy 3 y ya me voy. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre todo el mundo para probar a los moradores de la tierra. Pero tú no eres morador de la tierra, a ti te llaman moradora de Sión. Por eso a veces cantamos, ¿verdad? O moradora de Sión. Moradora de Sión quiere decir moradora de la iglesia. Entonces, insisto, lo que vengo a decirte es: no te vayas a asustar por todo lo que vas a ver alrededor, porque sí se va a poner seria la cosa. Recuérdate este mensaje y recuérdate Salmo 91:7 y tómate de él. Señor, yo sé que aunque caigan 1000, aunque, como dijo un evangelista hace muchísimos años, quizá unos 40 años que yo lo oí, se llamaba Lázaro Santana. Era un cubano que se había escapado
de la isla cuando estaba bajo el régimen de Fidel Castro, y había pasado una cosa tremenda en alta mar hasta que llegó a las costas de Miami. Y entonces Lázaro Santana tenía una forma muy particular de predicar. Gritaba desde que empezaba el mensaje hasta que terminaba, hermano. Yo no sé, qué, tenía una garganta impresionante. Y entonces él, lo que no se me olvida, que un día dijo, así gritando, yo no lo voy a hacer, no se preocupe. Gritaba y decía, el último galón de gasolina del mundo se lo va a gastar un evangelista llevando el evangelio a los confines. Claro que yo no estoy de acuerdo con él. Yo pienso que el último se lo va a gastar un apóstol. O sea, pero esto viene y es el principio de dolores. Entonces, un último versículo. Cuando veáis que todas estas cosas suceden, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Hermano, al mundo le vienen cosas bien feas. A ver qué hizo de malo el mundo. Pero a ti te viene lo mejor que jamás hayas esperado, siquiera soñado en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros nos entregamos en tus manos y te damos gracias porque sabemos que los planes que tú tienes acerca de nosotros son de hacernos el bien continuamente. Planes de un buen futuro para darnos una buena esperanza. Los recibimos, los asimilamos. Aquellos versículos tan hermosos que tú dejaste establecidos, Señor, en tu palabra, cuando dijiste que el hombre que confía en ti, aun cuando venga el año de la sequía, no dejará de ser verde su árbol, no dejará de dar frutos. Eso vengo a ministrar a esta iglesia, Señor. Lo vengo invocando porque está en tu palabra, para que cada uno de nosotros lo podamos recibir, asimilar y disfrutar. Señor, gracias por todos estos hermanos que también, al igual que mi persona, los constituiste en sobrevivientes, los hiciste un remanente, Señor. Permite que brillemos con tu luz admirable para llevar la esperanza a mucha gente. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Denle un aplauso bien fuerte al Rey Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, yo dejo